Apocalipsis, el fin de los tiempos. Introducción. El libro de las Revelaciones, también conocido como Apocalipsis, es uno de los textos más misteriosos y fascinantes de la Biblia. Este libro, lleno de simbolismos y visiones de eventos cataclísmicos, ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. A lo largo de esta serie se explorará su mensaje y su gran relevancia en la actualidad. ¿Está acaso la humanidad a las puertas de iniciar a vivir los eventos descritos en la Biblia? Y si no, ¿cómo se puede prever los tiempos en que se darán? El Apocalipsis de San Juan, conocido también como el Libro de las Revelaciones, es el último escrito del Nuevo Testamento y es de carácter totalmente profético, el cual finaliza con las visiones del glorioso futuro que Dios prometió para el cielo y la tierra. Dios Padre es el autor, y Jesucristo es quien entrega la revelación a un ángel para que éste se la dé a Juan, apóstol de Jesús, quien finalmente escribió el mensaje a finales del siglo I, mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea estas palabras proféticas y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Pero ¿cuándo pasarán todos estos acontecimientos apocalípticos descritos en la Biblia? ¿Y cuánto tiempo durarán los eventos de esta tribulación? En la Biblia, en el libro de Daniel, se encuentran datos específicos sobre el tiempo determinado por Dios en el que acabará con la injusticia y el pecado del mundo. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas, para que acabe la injusticia, para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía, para ungir al Santo de los Santos. Generalmente se entiende que las 70 semanas significan 70 semanas de años, esto es 70 séptimos de años o 7 veces 70 años, esto es 490 años. Asimismo, el libro de Daniel muestra que la última semana, la semana de la gran tribulación, durará 7 años. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Durante una semana consolidará su alianza con muchos, durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Daniel se refiere a que el anticristo, a la mitad de la semana, es decir, al final de los primeros 3 años y medio, suprimirá el sacrificio perpetuo. Esto mismo se corrobora en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. Se le concedió hablar en un trono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. El libro de Apocalipsis también detalla que el anticristo se impondrá como un dictador sobre toda la humanidad en un periodo de 3 años y medio, es decir, la segunda mitad de la semana expresada por Daniel en su profecía. Pero veamos qué dice Jesucristo sobre cuándo serán los tiempos finales. Los discípulos le hicieron directamente esta pregunta: ¿qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? A lo que Jesús responde detallada y cronológicamente todos los eventos que habrían de ocurrir en el Apocalipsis y posteriormente les explica en qué generación habrían de ocurrir los eventos finales. En Mateo 24, versículos 32 al 36 dice: «Aprendan esta lección de la higuera. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, solamente el Padre». Jesucristo dice que nadie puede saber con certeza el día en que iniciarán los eventos de la gran tribulación. Pero al mismo tiempo incita a estudiar los tiempos y nos ubica en la historia de la humanidad cuando nombra a la higuera, es decir, a Israel, pues la Biblia se refiere
a la higuera como a la nación de Israel. Específicamente se refiere a la proclamación de independencia de Israel, que ocurrió el 14 de mayo de 1948, profetizando que no pasaría esta generación hasta que todas estas cosas sucedieran. Según la Biblia, una generación son 70 a 80 años, según lo expresa en el Salmo 90. Por lo anterior, la generación a la que se refiere Jesús es la que está entre el 2018 y el 2028. De otra parte, encontramos las profecías privadas, que no se encuentran en la Biblia, pero que son mensajes de Jesús o la Virgen María, dados a través de niños o personas escogidas por ellos mismos, que se les llama comúnmente videntes. Dentro de estas, y que hacen referencia a cuándo serán los últimos tiempos, encontramos la aparición de la Virgen María de Garabandal en España, donde Conchita, una de las niñas videntes escogida por la Virgen, en el año de 1963 expresó que después de la muerte del Papa Juan XXIII ya solo quedaban 3 papas, que uno duraría muy poco y por eso no lo contaba, y después sería el fin de los tiempos. Analizando esta declaración hoy en día, se infiere que los 3 papas del anuncio serían, por lo tanto, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y tras la muerte del Papa Benedicto XVI el 31 de diciembre de 2022, habría comenzado el período del que debería ya surgir el fin de los tiempos. Concordante con esta profecía se encuentra la profecía de los papas de San Malaquías, arzobispo católico irlandés. Su profecía fue publicada en 1595, la cual consiste en una serie de 112 lemas o frases cortas en latín, sin numeración, que hacen alusión a los 112 papas que gobernarán la Iglesia Católica desde Celestino II en 1143 hasta el último pontífice, el 112 que gobernará la Iglesia ya en los tiempos finales. San Malaquías afirma que el último papa antes de la tribulación sería el Papa 111, que tendría como lema la gloria del olivo. Este es un símbolo benedictino, por lo que se le atribuye al Papa Benedicto XVI, quien sería el último papa antes de la gran tribulación. Según las profecías, los tiempos parecerían ser ya inminentes. ¿Pero qué es el Apocalipsis? Este libro sagrado reaviva la fe y proporciona una esperanza única, pues anuncia al final el triunfo de Dios sobre todos los poderes del mal que se oponen a su plan de salvación de las almas. Inevitablemente, antes de poder experimentar la plenitud del amor de Dios, el mundo debe ser purificado, pues el pecado y la iniquidad deben ser erradicados por completo de la humanidad para dar cabida a la justicia eterna de Dios, que implantará por fin la única y verdadera paz en toda la creación. En el próximo capítulo se analizará detalladamente el inicio de la gran tribulación con la apertura del primer sello del Apocalipsis.